Hola y bienvenidos al podcast Conduce con Confianza. Estamos en el test número 31. Recordaros que el link del podcast lo tenéis en la parte de abajo del vídeo y que podéis ver todos los vídeos con todos los tests de forma continuada e ininterrumpida. Sin más dilación voy a comenzar con las preguntas y respuestas. 1. Hay placas de hielo en la carretera. ¿Qué debemos hacer? Conducir y frenar con suavidad y acelere con cuidado solamente cuando sea necesario. 2. En los tramos de obras, ¿de qué color son las marcas viales? Amarillo. 3. ¿Están obligados los vehículos especiales a llevar placas de matriculación delantera? No. 4. Al circular marcha atrás, escucha avisos e indicadores de otro vehículo. ¿Qué debe hacer? Detener el vehículo y desistir de la maniobra si fuera preciso. 5. El nivel de aceite del motor, ¿cómo se debe comprobar? Con el motor apagado y frío. 6. Si hemos de hacer un desplazamiento largo para reducir la posibilidad de aparición de la somnolencia durante la conducción, es aconsejable descansar al menos 20 minutos cada 2 horas o cada 200 kilómetros. 7. Cuando se utiliza las señales luminosa y acústica a la vez en un vehículo prioritario, en servicio urgente y si hay peligro para los demás usuarios. 8. Si no pretende adelantar, ¿cuándo deberá mantener una distancia de seguridad de al menos 100 metros con el vehículo que circule, cuando circule por un túnel? 9. ¿Qué significa el triángulo pintado en el suelo? Obligación de ceder el paso en la intersección. 10. ¿Cómo se denomina el espacio en que los usuarios de la vía se pueden desplazar de modo imprevisto? Zona de incertidumbre. 11. Si lleva un pasajero en la motocicleta, tiene que tener en cuenta que la distancia de frenado aumenta. 12. ¿Dormir una siesta elimina el alcohol más rápidamente? No. 13. El distintivo de la ITV, ¿dónde debe ir colocado? En el ángulo superior derecho interno. 14. ¿Está permitido atravesar una línea de conos para incorporarse a un carril? No, porque los conos prohíben el paso a través de la línea imaginaria que los une. 15. En una calzada con arcén transitable y suficiente, ¿por dónde circulará un vehículo que de acompañamiento de ciclistas? Por el arcén. 16. ¿Cómo hay que abrocharse el cinturón de seguridad? Ajustado, pero que no apriete. Al distraerse, el conductor tarda más tiempo en recibir información necesaria para conducir con seguridad. 18. El sistema de lavaparabrisas del vehículo necesita mantenimiento. Sí, vigilar el nivel de líquido lavaparabrisas. 19. ¿De qué colores deben ser las prendas que llevan los agentes de circulación? De colores llamativos. 20. El sueño afecta a la conducción porque aumenta el tiempo de reacción. 21. ¿Qué significa esta señal? Que en caso de nieve no puede superar la velocidad indicada. 22. En esta situación, deberá conducir a velocidad moderada, deteniéndose si fuera necesario. 23. ¿En qué momento debemos tener especial precaución con la lluvia? Al caer las primeras gotas. 24. Si tiene problemas de sueño, debe tener en cuenta que
no se encuentra en perfectas condiciones para conducir. 25. ¿Qué elemento del vehículo requiere una mayor supervisión por parte del conductor? Los neumáticos. 26. Si conduce y se encuentra en tratamiento médico con medicamentos, debe saber que hay medicamentos que influyen negativamente en la atención y el tiempo de reacción. 27. Por autopistas y autovías queda prohibido circular con vehículos de tracción animal. 28. Esta señal indica peligro por la proximidad de una intersección con prioridad sobre la vía a la izquierda. 29. Debemos abandonar el lugar del accidente del que hemos sido parte, justo después de la llegada de las autoridades. No, excepto cuando las autoridades de tráfico nos autoricen a abandonarlo. 30. ¿Cuál de los siguientes efectos puede provocar las drogas en un conductor? Percepción incorrecta del tiempo y del espacio. Bueno, hemos llegado ya a la pregunta número 30. Espero que les haya sido de utilidad. Mucha suerte el día del examen y nos vemos en otro vídeo. Gracias.